¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? En esta ocasión les vengo a explicar la verdad atrás de esta plataforma muy famosa llamada PonFund, donde se crean cientos y miles de proyectos cada día. Es el mayor vertedero de criptomonedas yo diría que de todo el mundo cripto, pero sin duda sobre todo en Solana, que es donde opera esta plataforma. Y bien, les voy a mostrar la realidad de cómo se crea un proyecto aquí, las estafas que se llevan a cabo aquí y las razones por las que creo que es mejor no arriesgarse a comprar proyectos desde aquí. Bien, también al final, si les interesa, les voy a mostrar 3 airdrops gratuitos en Telegram que me parecen de los mejores que hay en este momento. Si les gusta, si les interesa, pues quédense hasta el final. Muy bien, dicho esto, ¿qué es PonFund? PonFund es una plataforma creada para que la gente pueda crear sus propios tokens, que pues son su mayoría proyectos de memes. Tiene algunas ventajas, algunas desventajas. Yo creo que esta plataforma le hace mucho daño al ecosistema de Solana. De hecho, por la gran cantidad de tokens que se generan y por la facilidad que tienen el crearlos, satura la red, y ya varias veces han saturado tanto la red que Solana se ha caído. Y esto pues porque crear un nuevo token, si se fijan, cuesta 0.02 solanas, que son como 4 dólares, 3, 4 dólares. O sea, es lo que cuesta crear tu propia criptomoneda. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí con esto le puse de nombre Nothing, ticker no, simplemente una captura X, nada más para hacer la prueba. Cuando lo conectamos nos dice esto: elige cuánto quieres comprar. Es decir, una vez que tú lo creas, te da la oportunidad a ti como el desarrollador de ser el primero en comprar. Sí, es por eso, como ahorita lo vamos a ver, que la mayoría de estos proyectos, el que más porcentaje tiene de tokens es el desarrollador. Ahora bien, también PonFund le mete algo de liquidez ficticia, si ustedes quieren llamarlo así, que son alrededor de 4,000 dólares de market cap, es lo que aparece, pero sin duda yo creo que le meten mucho menos, porque cuando tú compras $1 en una criptomoneda que tiene poca liquidez, como es una que acaba de ser creada, pues el market cap sube muchísimo. Entonces ese dinero que le mete PonFund podría ser muchísimo menos que esos 4,000 dólares. Pero después de eso, el desarrollador puede ser el primero en comprar y todavía va a estar a un precio muchísimo muy bajo. El mínimo, aún si el desarrollador vendiera todo y no hubiera nadie dentro del token y solo hubiera la liquidez que puso PonFund, el mínimo de market cap está por los 4,000 dólares de market cap. Entonces todavía es un market cap muchísimo muy bajo. Y el desarrollador tiene la opción de comprar a esos precios ridículamente bajos. Esa es la principal, a mi parecer, la principal desventaja de PonFund, pues que se da para muchas estafas, porque simplemente el desarrollador, como fue el primero en comprar, es el que tiene el mejor precio, y él pues obviamente nunca va a perder, porque aun si todos venden, él puede vender todo lo que compró al inicio y solo habrá perdido los 5 dólares de su comisión por crear el token. Y bueno, esa es la forma en la que se crea el token. Y miren, si aquí se fijan, el desarrollador dice que tiene 5% del token. Esto solo es posible porque ellos compraron a un precio ridículamente bajo y pues controlan un gran porcentaje del token. Entonces, lo más probable de esto es que pues nada más esté esperando a vender. Vean, ya vendió. Entró alguien más y él vendió y ya él se salió con algo de ganancia, ¿no? Otra desventaja que tienen estos proyectos son los snipers. Los snipers, que son wallets, que son bots que en cuanto detectan que se crea un nuevo proyecto, le meten, por decir, 100 dólares. Y en cuanto empiezan a comprar las demás personas que descubren el proyecto, simplemente lo venden. Sí, simplemente son bots que entran en cualquier proyecto nuevo y se salen con alguna ganancia cuando detectan que alguien más compra. Y por eso se dan este tipo de comportamientos. El desarrollador vende, los snipers venden y se desploma y el token muere. Esta página está llena de tokens basura, proyectos que no llegaron a ningún lado y murieron, proyectos copias, proyectos que directamente son estafas, que el desarrollador también incluso se puede hacer múltiples wallets y ser de los primeros en comprar y aparentar que hay varias personas, comprando el token. Sí, por ejemplo, aquí vemos que hay varias personas y que el desarrollador se salió.
Y estas animaciones que ven aquí es porque la gente compra y vende y esta página se actualiza para mostrar los nuevos porcentajes. Entonces muchas veces el desarrollador vende desde su wallet con la que creó el token, pero es nada más para hacer creer a la gente que ya se salió el desarrollador y que ya es un proyecto seguro para que lo tome la comunidad, para hacerle un sitio. Pero el desarrollador tiene otras multi-wallets en las que se metió también desde el principio y podrían estar aquí infiltrados. ¿Cuál es la manera de descubrirlo? Bueno, si lo hizo bien no hay manera de descubrirlo, pero si lo hizo mal, si entramos al top 3, por ejemplo, de wallets, vamos a notar que son billeteras recientemente creadas o que tienen los mismos tokens o que están relacionadas por el Google Maps, que se les ha enviado tokens a esas otras billeteras o Solanas o lo que sea, están relacionadas. Y entonces, ¿qué es esto que vemos aquí del Bonding Curve? El Bonding Curve lo que nos dice es que cuando el market cap alcance 74,000 y cacho de dólares, el proyecto va a migrar a Raydium, es decir, se va a crear una pool de liquidez en Raydium para que la gente pueda comprar y vender desde Raydium y se pueda mostrar el token en DEX Screener y más gente, entre comillas, lo pueda descubrir. Sin embargo, cuando la gran mayoría de los proyectos, cuando cumple estos criterios y llega a los 74,000, lo que hacen todos los que compraron en PonFom es que lo venden y matan el token porque no holdean y el token pues se va a cero y ya nadie lo quiere comprar. Y entre estas cosas también aquí abajo dice King of the Hill y una barra de progreso. Ese King of the Hill es este que vemos aquí. Cuando un token alcanza ese market cap, se pone por un momento en esta posición, que es hasta arriba de la plataforma de PonFon, pues para que más gente, la gente que está aquí lo vea, entre y compre. Y una vez que lo logra, pues y luego es destronado, pues ya no puede volver a estar ahí, ya solo aparece esto de que fue coronado King of the Hill en esa fecha y esa hora. Y después de eso, pues la mayoría de los proyectos también cuando llegan a King of the Hill, después la gente vende, o sea, no lo holdea, no quiere esperarse a Raydium porque ya saben que en cuanto llega a Raydium, todos empiezan a vender y se desploma y la mayoría de tokens muere. Entonces, es una apuesta muy arriesgada comprar tokens aquí. Si se fijan, este token, lo que les acabo de decir, hace un momento estuvo coronado como King of the Hill y ya un montón de personas se salieron, vendieron, o fue el mismo desarrollador con su equipo que nada más estaba esperando que fuera coronado King of the Hill para salirse con un jugoso porcentaje. Y de estar en 30 y tantos mil de market cap se fue a 5,000 y mataron el proyecto. Entonces la Bonding Curve también es engañosa porque no muestra el porcentaje real como para que la gente se anime a comprar. Si se fijan, siempre exagera el porcentaje para que la gente se anime a comprar. Si se fijan, aquí tiene 34,000, que es más o menos la mitad de los 70,000 que necesita, pero sin embargo en porcentaje dice que está al 84-85%, lo cual es engañoso. O sea, y también sucede con el de King of the Hill. Te engañan realmente con esto del market cap. No tiene ese 86%, en realidad va como a la mitad, pero pues engaña a la gente para que metan FOMO y quieran comprar. Entonces, por todas estas cosas, por todas estas razones, yo creo que PonFon, comprar proyectos de PonFon son apuestas muy arriesgadas que no valen la pena, no valen el riesgo. Y miren, para demostrarles esto que les digo de lo que sucede con los tokens cuando llegan a DEX Screener, que completan la Bonding Curve, nos vamos a DEX Screener, lo ponemos en la red de Solana y le ponemos en nuevos pares, elegimos los más nuevos y vamos a buscar alguno de estos tokens que hayan migrado. Y miren, aquí hay un ejemplo. Si se van aquí, generalmente los tokens que salieron de PonFon terminan con esto, .pomp. Y si nos vamos a Solscan, les va a aparecer que salió de esta wallet, ¿sí? PonFon Token Mint. Y miren lo que pasó. Salió, subió un poco y luego se desplomó y el token pues ahorita está muriendo. Y miren, este proyecto que es una copia del que habíamos visto en PonFon, este no salió en PonFon, entonces también tengan mucho cuidado con las copias. Mucha gente lo que hace es nada más estafar sacando copias del mismo proyecto, un proyecto que vieron que está subiendo bien para que la gente crea que es el mismo proyecto y lo compren. Pero en los holders, pues este tiene 19%, este tiene 12% y solo tiene 4 holders. ¿Sí? Entonces es claramente una estafa. Tengan mucho cuidado, chicos. ¿Okay? Y bien, chicos, hablando de los airdrops que les traigo, son totalmente gratuitos. Y en 2 de ellos ni siquiera tienen que hacer nada. Simplemente en este
Son dos parecidos a este que se llama Dogs. No tienes que hacer nada, simplemente por iniciar sesión. Si tienes una cuenta de Telegram de más de un año, te van a repartir tokens de Dogs. Este proyecto es muy importante que accedan, otra vez. Es muy importante que entren, que inicien el bot, porque es de los airdrops, de los mejores airdrops que van a tener en Telegram. ¿Por qué? Porque ya se confirmó que este proyecto Dogs va a salir en Binance, va a ser listado en Binance. Y pues ya saben, cuando sale en Binance, todos los demás grandes exchanges también lo listan. Entonces va a ser un proyecto muy muy fuerte. Va a dar, seguramente les den alrededor de 20 a 50 dólares, pero totalmente gratis, sin hacer nada, sin hacer tareas. También pueden hacer tareas para, si se fijan aquí hay tareas para aumentar su cantidad de Dogs, pero es opcional, simplemente por iniciar ya les dan Dogs, dependiendo de la antigüedad de su cuenta de Telegram. Y este otro se llama Cats. Es igual que el de Dogs, solamente lo inician y pueden hacer algunas tareas, como suscribirse a su canal, invitar a un amigo, suscribirse al Twitter, etc. Para que les den un poquito más. También les va a dar un poquito menos que el de Dogs, pero pues depende, ya saben, del precio al que salga, la cantidad en dólares. Este es incierto porque todavía no sale pre-market de este, como para darnos una idea de a qué precio va a salir. Pero es igual que el otro, o sea, solo lo inician y les dan tokens, no tienen que hacer nada. Entonces aprovechenlos, inícienlos, aunque sea, díganle a inviten a sus familiares, gente que conozca, que tengan Telegram, porque son súper sencillos, no tienen que hacer nada, y nada más lo inician y ya. Si tienen una cuenta de más de un año, les van a ir dando tokens dependiendo cuántos años tengan con esa cuenta de Telegram. Y el tercer airdrop es este que me gusta mucho, es un poco más interactivo. Y se llama Seed, y tienes que venir a claimear tu Seed, tu semilla, cada cierto tiempo. Y puedes ir mejorándola de nivel para mejorar la velocidad. Hay misiones también si quieres hacerlo. Pero lo que se me hace divertido es que cada cierto tiempo, aquí te dice, aparece un gusanito, y ese gusanito puede ser de diferente rareza. Si se fijan, aquí tenemos rareza común, poco común, raro, épico, legendario o mítico, que los míticos todavía no aparece ni uno. Y entonces pues les puede salir de cualquiera de estos. Los más comunes pues son el común y el poco común. Y también hace tiempo salieron huevitos, que estos ya no están a la venta, ya no están a la venta en el juego, sino que debes comprárselo a otro jugador. Entonces tú, cada vez que te salga un gusanito de estos, te va a aparecer aquí en tu inventario, y tú puedes aquí seleccionar el precio al que lo quieres vender y va a aparecer acá en el market. ¿Sí? Entonces de estos huevitos, si tú quieres comprar uno, puedes eclosionarlo y te va a salir un pajarito, que tienen de diferentes rarezas también. Los pájaros se alimentan también con los gusanos y te van trayendo regalos. Entonces está interesante. Todavía no sabemos cómo se va a poder ganar dinero. Probablemente sea con estos NFTs, que conviertan a NFTs los gusanos, los huevos y los pájaros, para que después se puedan intercambiar por dinero real. Y bueno, esos fueron los 3 airdrops que les traigo, que a mi parecer son de los mejorcitos que hay ahora, y que son algo diferente, ya no solo estar picándole ahí a la pantalla. Muy bien, si tienen alguna duda, comentario aquí abajo. Si quieren que analice algún proyecto o algún airdrop, déjenmelo igual aquí abajo en los comentarios. Todos los links, también el link del grupo de Telegram está aquí abajo en la descripción.